Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar en los minutos que vienen una cuestión que por estas horas es motivo de desarrollo en el Pensando Río Cuarto, un congreso ligado a la educación que está desarrollándose, organizado por la Fundación Río Cuarto 2030, un think tank de ideas en donde confluyen profesionales, empresarios de distintos sectores. Este evento, que se recupera luego de la pandemia, ha posado la mirada en la educación. Uno de los disertantes es el presidente en Argentina de la Fundación Acamasoa. Bueno, para que él la presente en sociedad y nos cuente en qué trabaja la fundación, que es reconocida en el mundo todo. Su creador incluso fue promovido como candidato al Nobel. Vamos a dialogar con Gastón Vigo. Un gusto, Gastón, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias. Bueno, sintéticamente para aquellos que no la conocen, ¿qué es la Fundación Acamasoa y cómo es que se da tu posibilidad de participar de dicha fundación? Acamasoa es una organización humanitaria nacida en Madagascar cuando un hombre se cansó de ver niños peleando con animales por comida en gigantescos basurales y al cabo de 35 años armó una ciudad donde viven 40.000 personas, donde hay 4.000 viviendas, donde hay 25 escuelas, donde hay todo lo que debe haber para vivir dignamente, hasta incluso cementerios donde hoy lamentablemente ya hay enterrados 5.000 seres humanos. Esa obra humanitaria a mí me conmovió porque era el grito de 500.000 de seres humanos que habían salido de la pobreza con trabajo, con educación, con disciplina. Y yo me fui a África después de ya 10 años de trabajar en el mundo humanitario, en distintas fundaciones, para aprender al lado del padre Opeka, que es quien creó esta fundación, y tratar de invitarlo a que él también considere viable hacer Acamasoa en la Argentina. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y cuál es el principio rector que guía esta acción de ayuda humanitaria? Trabajar en todos los aspectos de la vida, desde el inicio hasta el final de ella. Entonces uno construye cementerios y maternidades, jardines y escuelas, sitios de trabajo y sitios de oficio, sitios de salud y lugares en los que uno está pensando en la dignidad, en la integralidad, en la humanidad de ese individuo y siempre trabajando a la par, evitando el asistencialismo, haciendo que quien está en la pobreza sea un participante y no un beneficiario. ¿Y cómo se evita el asistencialismo? Vos, entre otras cuestiones, has afirmado que el asistencialismo fracasó, pero ¿cómo se evita? ¿Cómo se ayuda a los que no tienen sin asistirlo? Porque hay que respetar a ese ser humano. Entonces lo que uno debe proponer es trabajar en todas las etapas. Cuando uno tiene una enfermedad terminal, cuando uno es un niño, cuando uno está desnutrido, cuando tiene una situación de emergencia, la ayuda tiene lógica. Y por supuesto que ahí debe asistir. El estómago no puede esperar. Pero cuando uno tiene la edad suficiente para trabajar y para estudiar, hay que ayudar para que lentamente puedan ir soltando esa morfina que es el asistencialismo, que tanto daño hace, y los resultados están a la vista. En 53 años hemos multiplicado por 15 el número de pobres. Entonces se puede hacer si se trabaja a la par, si se invita a hacer comunidades desde cero, no como un espectador que le dice vayan a trabajar y vayan a estudiar, sino que trabajan y estudian con ellos. Bueno, pero recursos de algún lado tienen que salir. De algún lado esos recursos, porque nadie mágicamente construye de la nada algo si no cuentan los recursos. ¿De dónde salen esos recursos? Y los recursos salen de privados, de gente de muy buena voluntad que decide hacerse donante o donantes corporativos, de lo que nosotros producimos con nuestros invernaderos hidropónicos, con los servicios gastronómicos que ofrecemos, siendo la mano de obra de cada construcción y edificación que llevamos adelante, y todo se hace con el apoyo de la gente y con el esfuerzo nuestro. Pero todo surge de la comunidad civil. Me gustaría diferenciar, cuando el recurso es privado, ¿no es asistencialismo? Cuando el recurso público sí. No, no tiene que ver con eso, sino que en nuestro caso en particular el apoyo que viene se gana no a través de la coacción, sino a través de la aceptación de esa causa. La gente no dona porque nosotros nos obligamos, dona porque cree que esto ayuda a que la gente viva de pie y no de rodillas, porque esto ha permitido sacar mucha gente de la pobreza.
pero no porque nosotros los obliguemos. Esa es la gran diferencia. Después el tipo de ayuda que se hace o en una organización humanitaria o dentro del Estado es lo que marcará si es un abordaje asistencial o un abordaje en el que están haciendo todo lo posible para que esa gente salga de la pobreza y no se muera en la miseria, porque el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. Gastón, es por supuesto de destacar y de reconocer esa tarea, pero no se percibe en un mundo que es cada vez más profundamente desigual, como una gota en el océano. Digo, las desigualdades no avanzan mucho más rápido que la posibilidad de construir, como lo está haciendo el padre Opeca en Madagascar. Mire, yo creo que las desigualdades hay que tomarlas en toda su dimensión. No hay nada más desigual que aquel que escucha balas antes de irse a dormir porque ese barrio está a la buena de Dios. No hay nada más desigual que alguien que está en la extrema pobreza y ve cómo lamentablemente lo poco que puede conseguir para sobrevivir se derrite día tras día porque no vale nada ese peso. No hay nada más desigual que el que lamentablemente, por ejemplo, la expectativa de vida en Chaco son 62 años, cuando en el Gran Buenos Aires, en la ciudad, mejor dicho, es 82. Entonces la desigualdad de ingresos a mí me preocupa, pero me preocupa más la pobreza. Y cuando yo analizo la pobreza, ¿qué veo? Que en 1800 éramos 1.000 millones de personas en el mundo y 960 millones de habitantes vivían en la pobreza. Hoy somos 7.800 millones y el 10% es pobre. Es decir, que 6.000 millones de seres humanos han emergido de distintas latitudes, de distintos rincones del planeta. La pregunta que nos debemos hacer en la Argentina y en muchos países del tercer mundo, ¿por qué vamos a contramano de lo que en el mundo pasa, que es reducir la pobreza? La desigualdad, yo creo que a veces se analiza de forma mezquina porque solo se tienen en cuenta los ingresos. Y hay desigualdades que son más dolorosas que si, por ejemplo, Bill Gates tiene 7 casas y yo tengo una casa. Lo que no puede ser una desigualdad tolerable es que alguien no pueda terminar la secundaria o estudiar o trabajar lo que quiere, que alguien no tenga cloacas, agua potable, que no pueda vivir humanamente en el tercer milenio. Pero yo no puedo pretender que todos ganen igual que Bill Gates o el dueño de Amazon o lo que capaz puede ganar un diputado. Esos intentos han llevado a lamentablemente a todavía perjudicar más a los más pobres. Sí, nadie está pensando en un modelo comunista, creo que es lo que está infiriendo críticamente, pero sí que es muy difícil un mundo tal desigual, porque la pandemia fue incluso una bofetada que profundizó las desigualdades. Los ricos fueron cada vez menos y más ricos y los pobres cada vez más pobres y más pobres. Y no es un problema solo de la Argentina, es una ecuación del mundo. Ahí los países del primer mundo están teniendo más pobreza que nunca. Digo, más allá de las escalas, y que no es lo mismo la pobreza nuestra que la africana ni la subsahariana. Es evidente que el mundo profundiza sus desigualdades, por eso valoro mucho el rol de organizaciones como la suya, pero en un contexto en donde pareciera que el mundo va hacia otro lugar en lugar de igualarnos, e incluso en posibilidades, ¿no? Alguien que no tiene posibilidades, ¿puede aspirar a superarse? No, por supuesto que aquel que no tiene posibilidades necesita recibir las herramientas adecuadas, necesita el acompañamiento para que pueda ir soltando de a poco ese asistencialismo que termina siendo una morfina. Pero lo que yo trato de marcar es qué realmente saca a la gente de la pobreza. Y cuando uno analiza todos los programas que se han llevado a cabo de gobiernos y de organizaciones humanitarias, lo que uno ve es que el trabajo, la educación, la constancia, la salud, el hacer comunidades de base desde cero es lo que hace que la gente emerja, por supuesto, si ese país tiene también las instituciones, los modelos económicos, los modelos jurídicos adecuados para que pueda hacer que no se multiplique, triplique o cuadriplique la cantidad de pobres. Sin duda que la desigualdad aumentó, porque la pandemia fue brutal para todos los sitios, pero fíjese qué curioso que cuando uno analiza la pandemia, todos hemos sufrido lamentablemente la pérdida o de gente muy cercana o de gente
que por lo menos nosotros sabíamos dónde vivía, qué hacía, etcétera. Y a mí me llamaba la atención cómo, por ejemplo, se grabaron fosas comunes de distintos lugares, pero no se grabó una sola fosa común de un pobre muriendo de inanición, cuando en la pandemia, por ejemplo, se murieron 27 millones de personas. Eso habla también de cómo somos los seres humanos. Mostramos lo que pensamos que nos puede afectar a cualquiera. Ahora el hambre, ya no pensamos que puede afectar a cualquiera, sino a los más vulnerables. El título de su último libro es muy provocador. Hablemos de la pobreza en serio. ¿No se está hablando en serio de la pobreza? ¿Se la estaba analizando? Y yo creo que cuando uno analiza los países del tercer mundo, aquellos que tengan enquistada la pobreza de forma estructural, siempre se habla de las consecuencias y no de las causas. Siempre se habla ligeramente de los pobres y no de cómo se trabaja con los pobres. Ligeramente también duele mucho ver cómo no se evalúan los resultados de las cosas mal hechas, que pueden haber sido pensadas con muy buena intención. Pero uno llega a un punto donde no puede evaluar solo las intenciones, debe evaluar los resultados para buscar la mejor forma de intervenir en gente que no puede esperar más. Entonces, lo que traté de hacer en ese libro es mostrar cómo en muchos sitios la pobreza se reduce, como en muchos sitios la gente sale adelante, y no de a miles, de a millones. En los últimos 25 años salieron en promedio en el mundo 135.000 personas de la extrema pobreza. Nunca se había dado este fenómeno que hay más clase media que clase baja en el mundo, lo que no implica las desigualdades que usted marcó, que por supuesto hay que trabajar para mejorarlas. Pero cuando yo analizo la pobreza, hay caminos, hay alternativas, hay formas de hacerlo correctamente. ¿Y qué rol le cabe a la educación en este contexto? Y la educación es clave porque la educación te da libertad, te da pensamiento crítico, te hace optar por aquellas cosas en las que vos realmente crees y no las que te imponen. Porque la educación nos prepara para el mundo en el que vivimos y para el mundo en el que viviremos, que en este caso nos tocó un siglo dinámico, competitivo, donde permanentemente los trabajos cambian y otros desaparecen. Entonces la educación es el eje central de cualquier abordaje. Y nosotros lo que hacemos es estimularla siempre, desde la primera infancia, porque el cerebro es mágico y cruel, no acepta deudas atrasadas, si está nutrido y no está estimulado correctamente, puede tener problemas bioquímicos, eléctricos, anatómicos, funcionales, psiquiátricos, psicológicos, y también hasta la adultez, porque el adulto que quizás termina la secundaria la necesita hasta para trabajos secundarios en este sitio. Y es cierto que el acceso a la educación no es para todos igual. Por supuesto. Lamentablemente, cuando uno analiza, por ejemplo, la evaluación Aprender, el índice PISA, ve las increíbles desigualdades que hay. Esas son las desigualdades que más deben. ¿Cómo es posible que la gente tenga 20, 30, 50 días de clase cuando otros tienen 180 días? Porque hay aulas que están destrozadas, destartaladas, los docentes muchas veces no cuentan con los medios más elementales para brindar una educación, y en otros sitios todo brilla. El modelo educativo argentino, otro ejemplo en toda Latinoamérica, ¿hoy en qué estado se encuentra desde su perspectiva? Coincido con usted, en un momento fue un ejemplo, fue un faro. Argentina fue el primer país del mundo en quebrar el analfabetismo, y eso no nos lo podemos olvidar. Pero después, lamentablemente, y cuando uno analiza la estadística, ve que Argentina está realmente en una tragedia inmensa. La evaluación Aprender dijo de que 7 de cada 10 chicos no puede resolver un cálculo matemático y 5 de cada 10 no completa un texto básico. De los 23 millones de seres humanos que estamos en edad de trabajar, si uno toma la franja etaria de 18 a 65 años, 9 millones de 23 no concluyeron el secundario. Y eso que es obligatorio en la Argentina. ¿Y a qué lo atribuye usted, Gastón? Y es difícil un país en donde, por ejemplo, en los últimos 50 años, ningún ministro de Educación ha durado más de 2 años en su puesto. Es muy difícil un país en donde, por ejemplo, hay 1.200 establecimientos educativos. Buscar un estándar de educación para formar los docentes con 1.200 formas a veces de enseñar es complejo.
Y después, bueno, uno podrá evaluar el estado edilicio, los planes de educación, podrá ver también cuáles son los salarios que perciben los docentes, cómo están distribuidos territorialmente las escuelas. Este es un territorio muy vasto, donde hay gente que no termina la secundaria no porque no quiere, sino porque tienen las escuelas a veces a 50 kilómetros. ¿Se trata de una cuestión de disponibilidad de recursos, de la cantidad de presupuesto que hay asignado a educación o cómo se utiliza ese presupuesto? Yo creo que es más lo segundo, cómo se utiliza. ¿Es No suficiente? se olvide usted que, por ejemplo, cuando asumió Sarmiento la presidencia, la Argentina tenía 84% de analfabetismo. Con sus luces y con sus sombras, toda esa gente, después de Roca, el presidente fue a Avellaneda, perdón, después de Sarmiento, el presidente fue a Avellaneda, ministro de Educación de Sarmiento. Después de Avellaneda vino Roca. ¿Qué fue Sarmiento y qué fue Avellaneda la presidencia de Roca? Uno rector de la UBA y el otro inspector de escuela. Es decir, que el cargo máximo que podía pretender un expresidente era ser inspector de escuela o rector de la UBA. Ponía la educación como un eje. Y así en 30 años se quebró el analfabetismo, con sus luces y con sus sombras, pero ese país logró, por ejemplo, hacer que 6 millones de inmigrantes, donde el 92% no hablaba castellano, pudiese aprender esa lengua. Y para ir finalizando, el horizonte hacia el cual caminamos, ¿lo esperanza o lo decepciona? Que no le entiendo eso, perdón, ¿me repite? El horizonte hacia el cual estamos caminando como sociedad respecto de la educación, ¿lo esperanza o lo decepciona? Yo creo mucho en el ser humano, creo mucho en la capacidad que tienen los pueblos de resucitar. A veces hay que tocar el abismo. Yo tengo mucha fe en la Argentina, tengo muchísima fe, porque este país te lo que pasa, que hay que entender que hay en ciertos temas, no debe importar la nacionalidad, el credo religioso y la ideología. Hay temas que son capitales, que un chico esté desnutrido no puede tener ni ideología, ni credo religioso, ni nacionalidad, está desnutrido. Que un adulto no pueda deletrear su nombre, te tiene que doler más allá de lo que crees. Y así tantas cosas como podríamos nombrar. Yo sí tengo esperanza, porque creo que también los resultados nos abarcan a toda la sociedad y a cualquier partido político y a cualquier credo religioso. Los resultados son realmente tristes y preocupantes, pero no tenemos que buscar culpables, tenemos que ser parte de la solución entre todos, armonizando las diferencias, uniéndonos en lo capital. Después está bien que cada uno piense lo que quiera. Sí, políticas de Estado que se les llama, consensos mínimos, acuerdos como sociedad. Exacto. Gastón, ¿dónde está trabajando hoy la Fundación en la Argentina? En Zárate, en la localidad de Lima. Es de Buenos Aires. Es desde allí que están promoviendo acciones humanitarias en todo el país. A partir de las distintas comunidades que vamos armando acá, iremos extendiéndonos a todo el país. Agradezco este contacto, Gastón, muy amable por este tiempo que nos ha dedicado. Un placer, muchísimas gracias por su generosidad y su pregunta. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Bueno, una realidad, la educación y la pobreza, que están conectadas, ¿no? Son dos vectores de una misma situación dramática que viven muchos sectores. ¿Cómo se ayuda a que la sociedad evolucione con mejor educación? Allí está la clave del futuro que nos espera. Los voy a esperar a ustedes en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.